Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta entero. Aquí estamos empezando una emisión más de nuestro boletín semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el público, a todos vosotros que estáis ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya sabéis que si queréis ayudarnos a crecer, tenéis que compartir, recomendar, difundir, comentar, dar el like, el me gusta, como queráis decirlo. Así que todo eso nos ayuda muchísimo, las redes sociales, ¿no? Así que bueno, si nos estáis mirando en vivo por la plataforma de gramática, iba a decir, de Galáctica, la plataforma de gramática. Vaya, vaya, vaya furcio. Pero bueno, este está bueno, ¿no? Lo voy a dejar, no lo voy a editar. Si nos estáis mirando por la plataforma de Galáctica, bueno, podéis luego compartir, buscarnos también en las redes sociales, o si nos estáis mirando por alguna plataforma de videos, o Instagram, o YouTube, o Twitter, lo que sea, por ahí podéis compartirnos, darnos el gusto, comentar, etcétera y tal. Está bien, muchísimas gracias a todos del otro lado. Bueno, así que bueno. Saludos a todo el equipo de Galáctica también, a todos los creadores de contenido, a Pedro Guberman, nuestro director, a Micaela, nuestra operadora, y a toda la gente que compone esta familia galáctica, ¿no? Así que bueno, y gracias a ti que está ahí del otro lado. Bueno, en estos días tuvimos un revuelo mediático, ¿no? Con las mujeres embarazadas rusas. Bueno, la noticia dio vuelta no solamente a la Argentina, sino al mundo entero, y obviamente que eso está dentro de un contexto de guerra también, dentro de un contexto mucho mayor que simplemente la inmigración, ¿no es cierto? Como ocurre, la inmigración es algo que existe desde que el mundo es mundo, pero eso va más allá de una inmigración normal, entre comillas, digamos, o cotidiana. Entonces vamos a intentar comprender hoy lo que está pasando, vamos a intentar comprender las causas, las implicaciones y bueno, ¿qué está detrás de eso, no? Bueno, primeramente, si nos atenemos solamente a la noticia, ¿no? Obviamente que podemos inferir que aquí hay una mafia, ¿no? Que hay una mafia, no sé si la palabra es apropiada, ¿no? Porque si esa gestión de traer gente es una gestión legal, que está dentro de un marco legal que respecta la ley, bueno, pues entonces no sería una mafia, sería una organización lucrativa. Caso no lo fuera, eso sería una mafia, por supuesto, ¿no? Entonces, obviamente que, bueno, todo indica que es una mafia, todo indica que es ¿no? Algo irregular, eh, porque, bueno, claro, vienen como turistas, no tienen el pasaje de regreso, no tienen dinero, no tienen, declaran domicilios que no existen o que no son ciertos. Entonces eso está prácticamente más que claro, ¿no? Entonces cabe al Estado argentino investigar, analizar, bueno, y estudiar el caso y tomar las medidas legales pertinentes. Sin embargo, no es mucho lo que quisiera focar, no es ahí desde el punto de vista ese que quisiera hacer mi análisis, yo quiero ir más allá de eso, ¿no es cierto? Yo quiero aprovechar esa situación para traer un tema que yo ya traje en otras oportunidades, incluso aquí en Galáctica, pero bueno, es un tema que vale la pena recordar, ¿no es cierto? Que es el tema de la a ver si me sale, la gramática, ¿eh? Por eso decía yo la gramática, antes ahí está, la estigmatización, ahí está, la estigmatización de los rusos, ¿no? Debido a la guerra. Entonces, yo dije varias veces aquí en Galáctica, inclusive en otros medios también de televisión, de radio, bueno, yo dije siempre que una cosa es el Estado ruso, otra cosa es el gobierno de Rusia, el gobierno de turno, y otra cosa es la población, ¿no? Si uno piensa en el Estado argentino, por ejemplo, bueno, el Estado tiene un posicionamiento, por ejemplo, con la cuestión de Malvinas, tiene posicionamientos que son de Estado, ¿no? Que transcienden los gobiernos. Luego, bueno, si pensamos en la economía y las políticas de gobierno, bueno, la Argentina cambia, ¿no? Una cosa es que te Macera, otra cosa que te Alfonsín, otra cosa que te Menem, otra cosa que te los Kirchner, o Macri, o Fernández. Es decir, el hecho de que esté un gobierno no significa que la población esté atada a ese gobierno, ¿no? A veces la gente no tiene opción,
¿Me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, un argentino sigue siendo argentino a lo largo de todos estos gobiernos y sigue manteniendo sus valores, ¿no? Entonces, hay que separar lo que son los rusos, el Estado de Rusia y el gobierno de Rusia, ¿no? Ahora bien, los rusos son a favor de la guerra. Algunos sí, algunos están a favor de la guerra porque son patriotas. Entonces no importa si la guerra es justa o injusta, algunos que tienen sus valores asentados en el patriotismo, entonces son pro guerra. Sin embargo, hay muchos rusos que no están a favor de la guerra. Y yo diría, me arriesgo a decir la mayoría. ¿Por qué me arriesgo a decir? Por mi experiencia personal de hablar con rusos. Ahora, ¿eso se ve en las estadísticas? No, no se va a ver, porque los rusos no pueden declarar su opinión, ¿no? No pueden declarar, porque sencillamente van presos, ¿no? O en castellano oculto, van en cana muchísimos años. Entonces, no pueden declarar su opinión. Entonces, bueno, algunos rusos, como no pueden declarar su opinión, la única forma que tienen es salir del país, es dejar Rusia. Y eso está pasando mucho, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Que la situación se viene complicando. Muchísimos rusos están emigrando. Pero esa es una cuestión muy difícil para los rusos, es muy complicado porque hay mucha estigmatización con los rusos. Es decir, a los rusos hoy no se les recibe en prácticamente ningún territorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, es prácticamente imposible entrar, ¿no? Los rusos necesitan visa para Estados Unidos y Europa y muchísimos otros países, pero aún así, hoy no se les da más la visa. Hay muchísimo bloqueo. Bueno, eso es justo y justo. Ah, qué difícil. Qué difícil, qué pregunta que me estás haciendo, ¿no? La hice yo mismo, pero seguro la estás haciendo también. Es una pregunta muy difícil, porque es como el aborto, ¿no? Yo tengo mi visión sobre el aborto, tú tienes la tuya, cada uno tiene la suya, y son visiones que están arraigadas en los valores, ¿no? En los valores. O la liberación de algunas drogas, por ejemplo, ¿no es cierto? Son cuestiones complejas, porque están arraigadas en valores y cómo se discute valores. ¿Quién tiene el mejor valor que el otro, ¿no es cierto? Es muy difícil. Pero bueno, eh, por un lado, bueno, yo soy a favor de que no se debe estigmatizar, ahí me salió bien la gramática, es una gramática, es pronunciación, pero bueno, pongámosle gramática, no hay que estigmatizar a nadie, ¿no? Yo como ciudadano del mundo he viajado en muchos países, entonces, bueno, obviamente que hablo desde un lugar muy especial, de persona que siempre fue bien recibida en todas partes, y no quisiera que fuera de otra manera, ¿no? Porque, bueno, no tendría sentido, no tendría sentido para mí viajar, ir a conocer el mundo, dar vueltas, aportar, llevar mi cultura a otras partes, si no fuera bien recibido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay realmente un estigma, una discriminación con los rusos en ese momento. Y en parte, bueno, también entiendo que es una forma de presionar a Rusia desde la geopolítica, ¿no? También entiendo que puede haber rusas espías, porque sí puede haber, por supuesto que hay infiltrados, entonces también entiendo eso como una cuestión de seguridad. Pero bien, aquí la cuestión en Argentina entonces no es si es mafia, si no es mafia, eso, bueno, el Estado lo va a ver y va a tomar sus debidas precauciones. Lo que sí hay que ver es cuál será la política argentina para la migración de rusos, ¿no? ¿Cuál será la política argentina? Bueno, la Argentina, que es un país de tradición de inmigración, ¿no? Se dice cariñosamente un crisol de razas. La Argentina que está hecha ya de muchas etnias, de muchos pueblos, de muchos países, siempre se forjó de esa manera, incluso de rusos y ucranianos, porque al final de la caída del muro de Berlín, tras la caída del muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética y muchos rusos se fueron a la Argentina, fueron a vivir allí, ucranianos, etcétera y tal. Así que bueno, ya tiene esa tradición. Sin embargo, habría que ver cuál será la política de Estado, ¿no? Si el Estado va a permitir que entre esa gente, si el Estado va a permitir, en el caso que el Estado permita, eso sí, es indiscutible. Entonces, bueno, no hay que tener ningún tipo de empresa detrás de eso, ningún tipo de especulación mafiosa. Obviamente que si es una empresa de servicio, no una empresa, por ejemplo,
que facilite, por ejemplo, algunos trámites de documentos, aprender el idioma castellano, ese tipo de cosas, obviamente, porque es un trabajo, el trabajo es eso también, ¿no? Tramitar la patente del coche, la puedes tramitar con un gestor, obviamente, hay un límite ahí que es muy claro, ¿no? Entre lo que es legal y lo que es ilegal. Lo que sí, bueno, eso tiene que estar muy claro y muy bien, y sobre todo, bueno, eso no tiene que ser una especulación, porque, bueno, se supone, se imagina, digo todo en suposición, porque, bueno, esta investigación todavía, pero se supone que hay una mafia y que, bueno, que a un ruso le tiene que dejar 5.000, 10.000, 20.000 dólares, o sea, son cifras absurdas que he leído por ahí. Hasta que la investigación esté clara, no quiero hablar mucho de datos, pero creo en eso, creo porque conozco Rusia y sé que ahí todo se consigue con dinero y con mucho dinero. Y eso es lo que está mal, ¿no? Eso es lo que está mal. Así que bueno, la cuestión es una cuestión muy seria, muy grave. Los rusos que están contra la guerra, ellos tienen que tener alguna vía de escape. Tienen que tener alguna vía de escape. Dentro de su país eso no va a ser posible, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco coherentes también. Si estamos en un mundo globalizado, en un mundo global, ¿no? Tenemos que ser un poco coherentes, y entender que, bueno, que algún amparo tienen que tener esas personas, por supuesto, con los debidos recaudos, con las debidas cuestiones legales también. Eso tendría que ser parte de las preocupaciones de Occidente, ¿no? Ya que se imponen sanciones allí, ya que la gente ya no puede viajar en avión, ya no puede tener tarjeta de crédito, Mastercard, Visa, etcétera, ya que no puede mirar Netflix, ya que no puede tener Instagram, Facebook, etcétera y tal, ya que no puede tener McDonald's, Coca-Cola. Bueno, pero dejarles una vía a aquellos que quieran irse, ¿no es cierto? De hecho, yo estaba en Rusia y tengo un pasaporte de otro país, así que pude salir sin ningún problema, porque si no hubiera tenido, no hubiera podido salir, sencillamente porque los hombres no pueden marcharse de Rusia en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí una vez más, dejo ese testimonio aquí de que, bueno, que si vamos a imponer sanciones a un país donde la gente es víctima, y no todos, pero muchos son víctimas, pues bien, entonces habría que darles alguna posibilidad también de amparo. Y aquellos que apoyan la guerra, que quieren quedarse en Rusia, bueno, pues que queden allí, que paguen todo el precio de lo que hay que pagar, ¿no? Porque, bueno, cada uno con su conciencia. Eso me hace acordar una vez en un viaje a Berlín, bueno, no me acuerdo si era Berlín o Frankfurt, son dos ciudades que visito muchísimo, pero me parece que era Berlín, hace muchísimos años, eso hace más o menos 10 años. En esa época yo vivía en París, estaba entre París y Moscú todavía. Entonces yo con un grupo de amigos alemanes hablábamos ahí, tomando cerveza, disfrutando en un bar, y en un momento surge el tema del nazismo, ¿no? Entonces yo pregunto ahí a todos los presentes, oye, ¿vosotros pensáis que los alemanes fueron víctimas del nazismo o cómplices del nazismo? Se armó el silencio, ¿no? Se armó el silencio. Hubo opiniones distintas y, bueno, nos dimos cuenta que hubo víctimas y hubo cómplices. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Hay rusos que son cómplices de esa atrocidad y hay otros que son simplemente víctimas. Y hay que saber diferenciarlos y hay que saber también dejar algún lugar, alguna vía de salida. Y eso no significa que vengan mujeres embarazadas a la Argentina así nomás y, viste, pero sí hay que tener eso dentro del armado de lo que son las sanciones también, ¿no? Porque a un pueblo, si lo encierras y no le dejas hacer nada, le tienes que dar una alternativa, así de simple. Así que, bueno, aquí dejamos este, este testimonio y, bueno, nada, y que todas las mujeres rusas, embarazadas o no, puedan tener una solución para eso, porque, bueno, al fin y al cabo, la colimba es obligatoria en Rusia y ellas saben que si sus nenes nacen allí, ellos están destinados a morir en la guerra dentro de un par de años. Bueno, muchísimas gracias a todos que nos habéis acompañado. Nos encontramos la semana que viene aquí por Galáctica, Radio y Televisión Digital. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.